Me llamo Amalia Vargas y en la última primavera cumplí 72 años. Dicen que la edad te suaviza, pero yo he encontrado que más bien te hace más callada como el mar que retrocede tras años de romper con fuerza. Durante 48 años fui la esposa de Esteban. Construimos una vida de rutinas modestas y bondad constante. Ese tipo de matrimonio que no deja moretones, pero sí muchos ecos. El día de su funeral olía a lirios mojados y aire salado. Puerto Escondido había llovido toda la mañana con esa llovizna baja y persistente que se cuela en los huesos y los pensamientos por igual. Estuve junto a la pequeña urna en la mesa sosteniendo el programa con su foto, un hombre cuya sonrisa nunca revelaba demasiado. Los amigos murmuraban, estrechaban mi mano y luego se iban a sus cenas. Me quedé hasta que la iglesia se enfrió escuchando desvanecerse el último himno. La abogada de Esteban, la licenciada Morales, me encontró después en la sacristía con su paraguas goteando en el mosaico. Era una mujer delgada de unos 50 años, eficiente pero amable. Siento interrumpir su duelo, señora Vargas, dijo. Pero Esteban dejó instrucciones de que esto se entregara de inmediato. Deslizó un paquete pequeño sobre la mesa, papel grueso color marfil, atado con un cordel. Dentro había una llave de latón vieja pero pulida y una carta doblada con la letra familiar de Esteban. Debajo un título de propiedad sellado por el municipio, Playa del Carmen Parcela, 25 TV, Casa Costera. Se me cortó el aliento. ¿Nunca vendió ese lugar? No respondió la licenciada Morales con suavidad. De hecho, lo restauró. Se lo dejó completamente a usted. Miré la llave en mi palma. Playa del Carmen, donde vivía el padre de Esteban, donde una vez me hizo jurar que nunca volvería. Sus palabras exactas regresaron como un remolino. Esa casa me quitó más de lo que me dio. Prométeme que la dejarás en paz. La carta pesaba en mi mano. La abrí lentamente siguiendo las marcas de la pluma que se habían hundido demasiado en el papel. Amalia, lo entenderás cuando vayas. Sin explicaciones, sin disculpas. Solo esa frase y su firma debajo trazada con la misma firmeza de siempre. Cuando salí de la iglesia, la lluvia había parado. La luz del atardecer se filtraba por las nubes en rayos dorados. Giré la llave entre mis dedos y por primera vez desde su muerte sentí algo moverse bajo el duelo. No consuelo, no miedo, sino una necesidad de saber. A la mañana siguiente preparé una maleta pequeña y me dirigí al este por el camino costero que llevaba a la Playa del Carmen. El puente hacia Playa del Carmen estaba tranquilo esa mañana con los pastos del manglar, doblándose en suspiros largos y sincronizados bajo un viento gris. El aire olía a sal a mar y a algo levemente metálico como el borde de un recuerdo. Conduje con la ventana entreabierta, dejando que el aire me picara el rostro siguiendo el camino angosto que cortaba entre agua y cielo, hasta fundirse en una sola sábana de luz. No había vuelto por aquí en más de 30 años. La última vez Esteban dio la vuelta a medio camino con la mandíbula tensa diciendo: «Solo. Ese lugar no es para nosotros». Nunca lo presioné después de eso. El matrimonio aprendí requería el arte del silencio selectivo. Cuando volví a ver la casa, mi primer pensamiento fue que el tiempo se había perdido aquí. Estaba en una pequeña elevación sobre los llanos del manglar, con persianas blancas y limpias, el porche recién pintado, la aldaba de latón brillando, incluso bajo la luz suave. El molino de viento detrás giraba perezosamente, alimentando un generador que zumbaba en alguna parte del patio trasero. El lugar no estaba abandonado. Había sido cuidado con esmero como si esperara una llegada largamente atrasada. Estacioné bajo un roble torcido cuyas raíces levantaban la tierra como una cicatriz vieja. Mi corazón latía fuerte mientras encajaba la llave de Esteban en la cerradura. Giró suavemente, sin dudar, como una puerta que había estado esperando abrirse. Dentro el aire era fresco y fragante a cedro. Partículas de polvo flotaban perezosamente en los rayos de sol,
posándose en madera pulida y lino limpio. Un leve clic de un temporizador resonaba desde algún lugar, quizás un radiorreloj, marcando los segundos con paciencia mecánica. El vestíbulo llevaba a una sala con estanterías llenas de libros que reconocí, historias marítimas, estudios botánicos, volúmenes de arquitectura. Cada uno tenía un leve pliegue en el lomo, como si los hubiera tocado a menudo. Una manta de lana estaba doblada en el sofá, y a su lado, en la mesa de centro, un sobre llevaba mi nombre, en la letra de Esteban. Ábrelo primero. Mis dedos temblaron al romper el sello. El papel olía ligeramente a aceite y sal. Amalia, lo construí para ti. Eso era todo en la primera línea simple, directo, imposible. El resto continuaba en su letra firme. ¿Recuerdas cuando decía que esta tierra arruinó a mi padre? Estaba equivocado. Fue el silencio lo que lo destruyó, el que crece cuando eres demasiado orgulloso para enfrentar lo que amas. Quise ver cómo sería la sanación si alguien regresaba con manos más suaves. Me hundí en el sillón, la carta temblando mientras mis manos se estremecían. La sala parecía inclinarse a mi alrededor. Esteban, el hombre que pasó sus últimos años diciendo que el pasado no tenía nada que valiera la pena salvar, lo había restaurado todo. No solo reconstruyó una casa, reconstruyó un recuerdo entero ladrillo por ladrillo, con paciencia. En el siguiente párrafo, sus palabras se suavizaron. Encontrarás aquí cosas que te pertenecen más a ti que a mí. Tendrán sentido con el tiempo. Confía en el orden en que las dejé. Doblé la carta presionando mi pulgar contra el pliegue y exhalé lentamente. El viejo radio en la repisa hizo un clic más y comenzó a zumbar con estática baja, luego silencio otra vez, como si la casa misma estuviera escuchando. Me puse de pie atraída por un rayo de luz que se colaba por una puerta a la derecha. Se abrían a un pequeño invernadero con paneles de vidrio empañados por el aire matutino. Más allá el manglar se extendía amplio e ininterrumpido. En algún lugar dentro de esa quietud, una garza despegó sus alas capturando el sol pálido. Por primera vez en semanas sentí algo distinto al dolor, un leve pulso de maravilla frágil, pero real. La ausencia de Esteban seguía en el aire, pero también su intención. Lo que fuera que esperaba en esta casa estaba hecho para que lo encontrara, no para temerlo. Caminé más adentro, mi mano rozando el pasamanos liso, como si saludara a un viejo amigo que regresaba en una forma diferente. En algún lugar adelante otra puerta esperaba, y detrás la siguiente parte de su secreto. Los paneles de vidrio del invernadero crujían suavemente con el viento, cada uno con una fina capa de sal del mar cercano. La luz se filtraba en patrones dispersos, pintando el suelo con fragmentos dorados. Entré casi temerosa de respirar demasiado profundo, como si el aire mismo fuera sagrado. Orquídeas, cientos de ellas alineaban las mesas en macetas de barro. Blancas, moradas, ámbar profundo. Incluso una variedad fantasma que no había visto, desde los jardines botánicos, donde Esteban solía ser voluntario. En sus 20. Sus pétalos temblaban al pasar, delicados pero vivos. Algunas flores eran nuevas, otras se marchitaban, el ciclo de cuidado evidente. Él las había atendido. Podía imaginarlo podando raíces, rociando las hojas con ese modo suyo callado y metódico. Por un largo momento, me quedé allí, escuchando el leve zumbido del generador afuera y el lento goteo de la condensación en el vidrio. El duelo me atravesó como una marea que no podía resistir. Él había construido todo esto, lo había restaurado, y nunca dijo una palabra. Más allá del invernadero, una puerta angosta llevaba a un pasillo con mapas náuticos enmarcados. Deslicé un dedo sobre la costa de Puerto Escondido, marcada con notas a lápiz en la letra de Esteban. El viento cambia aquí. Sedimento fuerte tras la lluvia. Observaciones que solo un hombre que amaba el mar podía hacer. Cada habitación se desplegaba como un capítulo de una vida que creía conocer. En la pequeña biblioteca los estantes se hundían bajo historias marítimas y diarios personales.
En un escritorio junto a la ventana había un cuaderno abierto, la última entrada fechada 4 meses antes de que muriera. Solo 3 palabras. Aún no terminé. Las palabras apretaron algo en mi pecho. Me giré hacia la última puerta al final del pasillo. Llevaba a lo que debía ser el antiguo salón. Allí, junto a una ventana baja, había un solo objeto que me detuvo en seco. Mi violonchelo. No lo había tocado en más de 40 años, no desde antes de que naciera Clara. Era la misma madera bruñida, la misma cicatriz leve en el costado, donde lo dejé caer siendo estudiante. Pero el barniz brillaba fresco y la pieza del puente faltante había sido reemplazada perfectamente. Restaurado. Me hundí en el suelo, las lágrimas deslizándose silenciosamente por mi rostro. Esteban también había escondido esto de mí. No por crueldad. Me di cuenta, sino por algo más extraño, más difícil de nombrar. Había tomado piezas de mi vida que yo había abandonado y las mantuvo seguras, hasta que pudiera enfrentarlas de nuevo. En la mesa, junto al violonchelo, había 2 objetos pequeños, una memoria USB en un sobre de papel y una llave de latón atada con un cordel rojo con una etiqueta que decía simplemente «Estudio». Tomé primero la memoria sintiendo su promesa ligera. Luego la llave. Era suave y fresca, recién pulida. En algún lugar de esta casa esperaba una habitación cerrada y sospechaba el corazón del secreto de Esteban. El aire cambió. Una brisa se coló por la ventana entreabierta trayendo el aroma del manglar, sal y pino. Por un instante imposible casi pude escuchar la voz de Esteban detrás de mí, como cuando susurraba cuando perdía la fe en mí misma. «Sigue, Amalia». «Hay más por ver». Me levanté lentamente, la llave apretada en mi mano. Afuera la luz de la tarde se había profundizado en oro, extendiéndose larga por los tablones del suelo. La casa parecía respirar conmigo, cada pared y ventana viva con una intención silenciosa. No era un refugio, me di cuenta. Era una conversación, una que él había comenzado y que yo apenas ahora tenía el valor de responder. La noche había caído suavemente sobre Playa del Carmen, cuando reuní el valor para abrir la memoria USB. El manglar más allá del porche brillaba débilmente bajo una luna plateada y las chicharras zumbaban en oleadas largas y constantes. Dentro del estudio, la lámpara del escritorio proyectaba un pequeño charco de luz sobre la superficie de roble, iluminando la laptop que encontré bajo la carta de Esteban. Mis dedos dudaron sobre el teclado. Durante la mayor parte de nuestro matrimonio, Esteban había sido hombre de pocas palabras, mesurado, deliberado, imposible de apurar. La idea de que dejara una grabación era extraña, casi fuera de su carácter. Pero la curiosidad que me había traído hasta aquí me empujó adelante. La pantalla parpadeó, y de repente ahí estaba. Esteban. Se veía más joven de lo que recordaba, el cabello aún oscuro en las sienes, los hombros fuertes bajo una camisa de chambray desvaída. Detrás de él la luz del sol se colaba por las mismas ventanas que ahora brillaban detrás de mí. El invernadero. Las orquídeas. Hola, Amalia, comenzó suavemente. Su voz era calma, pero había un trasfondo, un temblor contenido que me hizo enderezarme. Si estás viendo esto, supongo que lo peor ya pasó. Exhaló lentamente mirando fuera de cámara como si se estabilizara. No fui lo suficientemente valiente para decírtelo en persona. Habrías intentado arreglarlo y esto no era algo que pudieras arreglar. Una pequeña sonrisa tiró de su boca, la que había visto 1000 veces durante el café matutino. Hace 2 años los médicos dijeron que mi corazón estaba fallando. Cardiomiopatía idiopática. Significa que simplemente se debilita sin razón. Me dieron de 3 a 5 años. Pasé el primero fingiendo que no era cierto. Sentí mi aliento atraparse. Él lo sabía. Todo ese tiempo mientras yo pensaba que la fatiga, el silencio, la falta de aire eran solo la edad, él estaba muriendo. Esteban se inclinó más hacia la cámara. «¿Recuerdas la casa de mi padre?», dijo. «El lugar al que juré no volver. Lo odié por lo que nos hizo la deuda, la vergüenza, el silencio.
pero después del diagnóstico seguí soñando con ella. No la ruina en que se convirtió, sino el hogar que podría haber sido si alguien se hubiera preocupado lo suficiente por repararla. Hizo una pausa y sus ojos se suavizaron. Entonces volví. Un viaje se convirtió en otro. Luego meses. Luego años. Reconstruí los cimientos, restauré las vigas, replanté los jardines del manglar que él dejó morir. Trabajé hasta que el ruido en mi pecho dejó de asustarme. Tal vez intentaba hacer las paces con los fantasmas. O tal vez solo quería devolver lo que este lugar una vez me quitó. Se quedó callado por un largo momento, tragando con fuerza. Se suponía que sería para nosotros, Amalia. Un lugar tranquilo para ti cuando yo ya no estuviera. Pensé que si lo llenaba con lo que amabas, las orquídeas, tus libros, tu violonchelo, podría sentirse como si el amor pudiera seguir viviendo aquí, incluso cuando yo no pudiera. Cubrí mi boca, un sollozo atrapándose en mi garganta. Esteban miró de nuevo a la lente, los ojos más oscuros ahora. Pero no todos respetarán mi elección. Su voz se quebró ligeramente. Lo entenderás pronto. Intenté proteger lo que pude, pero algunas cosas nunca fueron solo mías para controlar. Entonces la pantalla falló. Su imagen se congeló a medio movimiento su mano, levantándose su mirada girada hacia algo invisible fuera del marco. Un zumbido leve reemplazó su voz. Esperé mirando el siguiente cuadro, pero el video no continuó. El contador se detuvo en 17 minutos y 24 segundos. Presioné reproducir de nuevo. Nada. Solo la imagen fija de Esteban, su expresión entre preocupación y resolución, como si hubiera querido decir una última cosa, pero el tiempo no se lo permitió. Me quedé allí mucho después de que la laptop se oscureciera, el resplandor desvaneciéndose en negro. El sonido del viento del manglar presionaba suavemente contra el vidrio, y lo sentí entonces, el extraño pulso de una verdad inacabada, aún viviendo dentro de estas paredes. Lo que sea que Esteban temía, no estaba enterrado con él. Me esperaba aquí en la casa que construyó para recordar y advertir. La tarde siguiente, la paz que se había asentado en la casa comenzó a romperse. Estaba sentada en el invernadero con una taza de té enfriándose, releyendo la carta de Esteban, cuando escuché llantas crujiendo sobre la grava. El sonido se sentía fuera de lugar, aquí intrusivo, demasiado moderno para esta quietud. A través de la ventana salediza, vi un sedán negro estacionarse junto al porche. Primero bajaron dos hombres, ambos altos, ambos con esa barbilla angular que Esteban llevaba como una maldición familiar. Uno parecía de unos 40, traje impecable y cabello bien peinado, el tipo de hombre que lleva la confianza como armadura. El otro era una década mayor, más ancho de hombros, su postura impaciente. Una tercera persona bajó después, una mujer con una chaqueta azul marino, sosteniendo un portapapeles y una sonrisa fija que pertenecía a alguien acostumbrado a cerrar tratos, no a ofrecer condolencias. Los recibí en la puerta antes de que pudieran tocar. Señora Vargas. El mayor extendió su mano. Román Vargas. Y este es mi hermano Félix. Somos los sobrinos de Esteban. Su apretón fue firme pero frío. El nombre tiró de un recuerdo lejano, rostros de una boda hace décadas, sonrisas educadas, una pelea que siguió. Esteban dejó de mencionarlos mucho antes de que nuestra hija se fuera a Sonia, la universidad. Esteban nunca dijo... Comencé. Pero Román me interrumpió con suavidad. Imagino que no dijo mucho al final. Lamentamos su pérdida de verdad. Pero hay asuntos familiares que debemos discutir. Félix se movió incómodo a su lado, sus ojos escaneando la casa con rápidas miradas evaluadoras. La mujer con ellos dio un paso adelante. Solo estoy aquí para observar. Señora Vargas, dijo. Camila Ortiz. Represento a un consorcio interesado en partes de esta costa. Mi pecho se apretó. Interesados como adquisición, asociaciones de preservación, derechos de exploración, dijo Román rápidamente como si lo hubiera ensayado. Es complicado, pero en resumen esta tierra tiene valor. No solo sentimental, sino potencial. Y dado que la salud de nuestro tío estaba decayendo,
Pensamos que era mejor asegurarnos de que sus deseos fueran representados justamente. Decayendo. La palabra cayó como hielo. Félix carraspeó. Estaba confundido al final. Dijo con cuidado. No queremos que usted cargue con disputas legales que podrían surgir después. Los miré de uno a otro, mi pulso latiendo fuerte. No estaban aquí para llorar. Estaban aquí para reclamar. Creo que es hora de que se vayan, dije retrocediendo hacia la puerta. Román sonrió educadamente, aunque sus ojos tenían un destello que reconocí, el orgullo Vargas afilado por la ambición. Estaremos en contacto, señora Vargas. Esto no es personal. Solo limpieza familiar. Camila me dio una tarjeta de presentación antes de seguirlos. Consorcio Tierra y Energía Ortiz. Oficina de Puerto Escondido. Cuando el auto desapareció por el camino del manglar, el silencio que siguió fue más pesado que antes. La casa misma parecía tensarse como si recordara a estos hombres y lo que su presencia alguna vez significó. Esa tarde llamé a la licenciada Morales. Su voz llegó firme pero cautelosa. Esperaba su llamada, dijo. Ya se pusieron en contacto con mi oficina. ¿Qué quieren? Impugnar los últimos documentos de Esteban, respondió. Alegan que no estaba mentalmente competente cuando transfirió esta propiedad solo a su nombre. Han presentado una objeción en el Tribunal de Sucesiones. Mi agarre en el teléfono se apretó. Competencia. Es una táctica común, dijo suavemente. Argumentarán enfermedad o capacidad disminuida, pero responderemos. Los registros de Esteban son claros, sus archivos médicos, su video notariado, las declaraciones de testigos que él arregló. Él anticipó esto. Pensé en el mensaje de Esteban. No todos respetarán mi elección. La licenciada Morales suspiró. No quieren la casa Amalia, quieren lo que hay debajo. El año pasado hubo rumores, derechos de exploración, intereses minerales. Reuniré los documentos necesarios, pero prepárese. Esto no será rápido. Afuera el viento del manglar se alzó susurrando a través de los cristales como una advertencia. Me quedé en la ventana viendo el último resquicio de luz hundirse detrás de los carrizos. El secreto de Esteban los había traído aquí, y lo que él construyó por amor, otros ahora querían convertirlo en ventaja. Colgué el teléfono, mi reflejo tenue en el vidrio. La casa dejó de sentirse como un recuerdo. Se estaba convirtiendo en un campo de batalla. La mañana siguiente amaneció pesada con niebla. El manglar desapareció en un gris pálido, y hasta las gaviotas parecían silenciadas, sus gritos tragados por la bruma. Desperté antes del amanecer inquieta. La conversación con la licenciada Morales aún resonaba en mi cabeza, objeción de competencia, derechos minerales, desafío familiar. Esteban sabía que esto pasaría. Cada instinto me decía que había algo en esta casa destinado a ayudarme a contraatacar. Comencé donde él más amaba, el invernadero. El rocío se adhería a los cristales dispersando la primera luz en diamantes fracturados. Las orquídeas parecían brillar bajo ella, frágiles pero desafiantes. Me arrodillé junto al banco más bajo trazando el borde de una viga de madera cuando mi mano rozó algo frío bajo las tablas manchadas de tierra. Un pequeño pestillo hizo clic. Un compartimento poco profundo se abrió bajo el banco. Y dentro había una caja metálica rectangular, pesada y sellada con un broche oxidado. La llevé a la mesa de trabajo, mi pulso acelerándose. La tapa se resistió un momento, luego cedió con un leve suspiro de aire, como si la caja hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Dentro había registros gruesos encuadernados en cuero, cada uno etiquetado con la letra pequeña y meticulosa de Esteban. También había sobres con recibos, copias notariadas y cartas dobladas atadas con cordel rojo. En la primera página del registro superior, en su tinta familiar, había escrito: si estás leyendo esto, Amalia significa que volvieron. Me senté con fuerza en el taburete, la página temblando en mis manos.
Las entradas eran precisas, fechadas durante los últimos 6 años. Esteban había documentado todo: números de préstamos, transferencias bancarias, valuaciones de propiedades, incluso las firmas de sus sobrinos. Un recibo estaba grapado junto a un estado de cuenta bancario, un préstamo de 5.000 de pesos, que Román había asegurado bajo el nombre de la herencia Vargas, pero nunca pagó. Junto a él, la nota de Esteban decía: falsificación confirmada notariada por un conocido en el municipio de Solidaridad. Guarda el registro. Había más gravámenes falsos contra la empresa familiar, escrituras alteradas y una transferencia de la herencia de su padre, firmada en un año en que ya estaba muerto. Román y Félix habían estado desangrando las propiedades de la familia mucho antes de la enfermedad de Esteban, usando su ausencia para cubrir su propia corrupción. Entre los últimos papeles encontré un archivo notariado sellado. Transferencia de propiedad Playa del Carmen Parcela, 27B de E. Vargas A.A. Vargas ejecutada voluntariamente, plena capacidad afirmada por testigos. La fecha era precisa. Las firmas inquebrantables. Esteban no solo había reconstruido este lugar, lo había fortificado. Cada cajón, cada estante, cada compartimento oculto podría haber sido parte de su defensa silenciosa. No estaba restaurando un hogar. Estaba construyendo un archivo, un refugio de verdad. Toqué el borde de un registro, sus páginas desgastadas, donde sus dedos debieron haberlas pasado una y otra vez. El pensamiento me atravesó: no confiaba en los tribunales, los abogados, ni siquiera en el tiempo para proteger lo que importaba. Confiaba en mí. Las orquídeas a mi alrededor se mecían ligeramente, mientras una brisa se colaba por un cristal roto. Las miré vivas, deliberadas, cuidadas, y supe que este invernadero no era solo un memorial. Era un mensaje. Esteban me había dejado todo lo que necesitaba, y al hacerlo me había entregado la guerra, que nunca vivió para terminar. Clara llegó justo después del mediodía, su auto brillando contra los colores apagados del manglar. Siempre había pertenecido a la ciudad rápida, pulida, una mujer que hablaba en frases eficientes y conducía por la vida como si los semáforos en rojo fueran solo para otros. Bajó con una gabardina colgada en el brazo, gafas de sol, posadas como armadura. Mamá dijo suavemente, su tono cauteloso, pero no unkind. «Te ves bien. Cansada, pero bien. He tenido días mejores», respondí intentando sonreír. Nos abrazamos brevemente, ese tipo de abrazo que carga más historia que calidez. Dentro dejó su bolso en la encimera de la cocina y miró alrededor de la casa. «Es hermosa», admitió. «Realmente la arregló, ¿verdad?» Asentí. Pasó años haciéndolo. Cada rincón de este lugar lo tocó él mismo. Clara pasó un dedo por el borde liso de la encimera. «Y ahora es tuya». Su voz se suavizó. «Pero mamá, es demasiado. Solo el mantenimiento te va a ahogar. Deberías venderla mientras el mercado está fuerte». Lo esperaba, pero escucharlo aún dolía. «No se trata de ganancias», dije en voz baja. «Se trata de la verdad. Esteban me dejó esta casa por una razón». Sus ojos se posaron en mí, agudos evaluadores. «La razón es el sentimentalismo, porque los primos me llamaron. Román y Félix. Dijeron que hay un malentendido sobre los derechos de propiedad y que podrías estar abrumada». Me quedé helada. «¿Te llamaron, sí?» «Ayer. Fueron educados, casi encantadores. Dijeron que solo quieren resolver las cosas pacíficamente. Incluso ofrecieron cubrir los honorarios legales si aceptabas un acuerdo de propiedad compartida». Solté una risa seca. «Pacificadores, eso se llaman ahora, mamá». La voz de Clara tenía esa nota, la que usaba con clientes difíciles o niños tercos. «Solo digo que no necesitas pelear con todos. Papá se fue. Es solo una casa. Podrías venderla, pagar tus deudas, vivir cómoda en Puerto Escondido o venir a Mérida. Podría encontrarte un departamento cerca del parque. Tendrías gente alrededor. Gente, repetí, no familia». Su expresión titubeó, culpa y frustración luchando bajo su superficie compuesta.
Sigo siendo tu familia, dijo, más suave ahora. Quería creerle, pero era la hija de su padre lógica, precisa, incapaz de entender el peso de algo intangible, como el deber o la memoria. No veía los registros, la guerra silenciosa que Esteban había librado con los hijos de sus hermanos. Veía propiedad, no historia. Nos sentamos frente a frente en la mesa pequeña, el silencio extendiéndose entre nosotras, como un puente a medio construir. Clara, dije finalmente, tu padre no solo restauró esta casa, la protegió. De ellos, de las mentiras. Si la vendo, destruyo lo que él construyó. Se recostó cruzando los brazos. O podrías liberarte de ella. Del pasado. Sus palabras cayeron como piedras pequeñas. Para ella la libertad significaba irse. Para mí significaba quedarme. Esa noche, después de que se fue a dormir en la habitación de invitados, me quedé en el pasillo fuera de su puerta escuchando el ritmo uniforme de su respiración. Deseaba poder protegerla de la tormenta que se acercaba de los hombres que hablaban de paz, pero olían a codicia. Pero no me creerías hasta que viera la verdad por sí misma. Y para entonces podría ser demasiado tarde. La llave etiquetada. Estudio había estado en mi mesita de noche durante días antes de que finalmente la usara. Esperé hasta que Clara se fue a una reunión en la ciudad, algo sobre tomar los pasos prácticos que su padre había descuidado. La frase resonó después de que se fue, un recordatorio frágil de cómo la razón puede aplastar el significado. La puerta del estudio estaba al final del corredor norte, medio oculta tras un tapiz desvaído de carrizos costeros. La cerradura se abrió con una quietud final. El aire dentro era más fresco, más quieto, como una habitación que había estado esperando exhalar. No era grande, pero cada centímetro había sido aprovechado. Las paredes estaban forradas de archivadores y estantes apilados con cajas etiquetadas Propiedades Vargas, 1960, 1999. Archivos de préstamos de Félix Leyes de zonificación marítima. Registro del municipio de Playa del Carmen. Una lámpara de escritorio ardía baja sobre una estación de trabajo con una computadora zumbando su pantalla oscura, pero despierta. Me senté en la silla de cuero crujiendo bajo mi peso. En el escritorio había una carpeta sellada con cera roja. Escrito en la portada con la letra cuidadosa de Esteban para Amalia. Estrategia. Mi aliento se atrapó. Rompí el sello y desdoblé la primera página. Dentro había mapas, 3 de ellos, cada uno más detallado que el anterior. El primero mostraba las propiedades Vargas en el sureste, sus bordes marcados con tinta azul. El segundo superponía esas propiedades con zonas de inundación costera y límites de conservación. El tercero era un contorno rojo único, Playa del Carmen, parcela 27B. Nuestra casa conectada por líneas punteadas a varios terrenos marcados como en disputa. Pegada en la esquina inferior había una nota pequeña. Sigue el patrón. La tierra dice la verdad. Encendí la computadora. Apareció la solicitud de contraseña. Escribí lo único que Esteban habría confiado que recordara: la fecha de nuestro aniversario de bodas, seguido de mi apellido de soltera. El escritorio se abrió de inmediato. Había docenas de carpetas, pero una destacaba titulada, en la misma letra constante que había llegado a conocer, de corazón, para Amalia Estrategia. Dentro había documentos escaneados, archivos de audio y cadenas de correspondencia entre Esteban y una serie de abogados, topógrafos y consultores ambientales. Hice clic en el primer archivo de audio. La voz de Esteban llenó la habitación, firme, cansada pero decidida. Amalia, si estás escuchando, necesito que entiendas por qué hice todo esto. Las propiedades de la familia están en una falla, parte legal, parte moral. Mi padre vendió pedazos de la costa a desarrolladores privados que prometieron preservación y entregaron destrucción. Román y Félix están continuando ese legado. Planean arrendar el manglar para derechos de extracción. Esta isla, nuestra isla, fue la única pieza que aún podía salvar. Me incliné hacia adelante, mi mano apretando el ratón. La ley no lo protegerá.
Pero una idea sí puede. He estado trabajando con la Fundación del Patrimonio Costero, una organización ambiental con sede en Cancún. Si registramos esta tierra como un fideicomiso protegido, ningún desarrollador puede tocarla sin el consentimiento unánime de los fideicomisarios. Tú serás uno de ellos. He preparado los documentos, el fondo de dotación, incluso la cuenta de depósito. Todo lo que necesita es tu firma y la presentación ante el Departamento de Recursos Naturales. Hizo una pausa entonces y pude escuchar el leve jadeo de su respiración. Te odiarán por esto. Lo llamarán robo, traición, locura. Pero es la única manera de deshacer lo que generaciones de Vargas arruinaron. Una vez me dijiste que el amor significaba ser buen administrador, que cuidar algo es dejarlo mejor de lo que lo encontraste. Esto es mi intento de estar a la altura de eso. Su voz se quebró levemente. Si vienen por ti, lo harán, no busques justicia. Busca ventaja. Cada archivo que necesitas está aquí. Cada firma. Cada verdad. El audio terminó con un clic suave. Me quedé inmóvil varios minutos, el zumbido de la computadora fuerte en el silencio. A través de la ventana el manglar se ondulaba en tonos de plata y verde vivo, con un ritmo silencioso más antiguo que cualquiera de nosotros. Esteban no me había dejado un refugio, me había dejado una causa, y aunque me rompía el corazón, sabía él quería que terminara lo que él había comenzado. El ayuntamiento de Puerto Escondido se alzaba como un recuerdo tallado junto al río, columnas blancas, placas de latón y el leve olor a papel y polvo que parece aferrarse a cualquier edificio donde la gente decide el destino del trabajo de otros. Llegué temprano con la carpeta marcada Solicitud de la Fundación del Patrimonio Costero bajo el brazo. Dentro estaban los mapas de Esteban, sus cartas y la prueba notariada de propiedad. Había leído cada página tantas veces que los bordes empezaban a suavizarse. La oficina de preservación ocupaba el tercer piso, su pasillo alineado con fotos en blanco y negro, de casas restauradas. Una mujer de unos 50 años me saludó al entrar. Su placa decía Nora Salazar, oficial superior de preservación. Tenía la autoridad tranquila de alguien que había visto décadas de muros antiguos derrumbarse y renacer. «Señora Vargas», dijo levantándose para estrechar mi mano. «He revisado sus materiales previos. La documentación de su esposo es exhaustiva, diría que dolorosamente. Es raro ver una presentación tan completa. Su tono no era unkind. Tenía una nota de curiosidad, tal vez, incluso respeto». Sonreí débilmente. Esteban creía en prepararse de más. Me señaló una mesa de conferencias extendiendo los mapas que traje. Están solicitando el estatus histórico bajo la disposición de patrimonio cultural. ¿Correcto? Eso requiere evidencia de continuidad, importancia arquitectónica familiar o comunitaria. Por lo que veo aquí la propiedad. Vargas podría calificar en las tres. Tengo sus diarios, dije colocando otro folder en la mesa. Rastrea hasta el astillero de su abuelo y documenta los materiales usados para construir la casa. Y mi testimonio si eso ayuda. Nora me miró un momento, luego asintió. El testimonio personal siempre ayuda. Le da voz al papel. Mientras revisábamos los documentos, sentí una calma constante reemplazar el temblor anterior en mis manos. Por primera vez desde la muerte de Esteban, no solo estaba reaccionando, estaba haciendo. Cada firma y cita se sentía como colocar otra piedra en el muro que él había comenzado. A mitad de nuestra revisión, un asistente entró y le entregó a Nora una carpeta. «Acaba de llegar del juzgado», dijo antes de salir nuevamente. Ella la abrió escaneándola rápidamente. Su expresión cambió. «Señora Vargas, parece que el sobrino de su esposo, Román Vargas, ha presentado una orden judicial. Solicita una suspensión temporal de cualquier registro que involucre la parcela 27B, citando propiedad en disputa y cuestiones de capacidad del donante». Sentí que el aire abandonaba mi pecho. «Intenta detener la presentación». «Por ahora sí», dijo Nora suavemente.
pero no significa que tendrá éxito. Estos casos pueden ser impugnados. Aún así... Se inclinó más cerca bajando la voz. Tenga cuidado. Él tiene conexiones. El consorcio con el que está alineado patrocina varios de los fondos de restauración de la ciudad. Usarán influencia antes que razón. Doblé mis manos para evitar que temblaran. Entonces, la verdad no tiene mucho peso. Aquí, Nora dio una sonrisa cansada. La verdad tiene peso, pero solo si alguien tiene la fuerza para levantarla. Procesaremos su solicitud preliminar de todos modos. Una vez revisada la orden, tendrá la oportunidad de presentar su evidencia públicamente en la audiencia del Consejo del Patrimonio. La palabra públicamente quedó en el aire más tiempo que el resto. Imaginé la sala llena de extraños debatiendo el significado del trabajo de la vida de mi esposo, mientras Román y su abogado lo pintaban como un romántico senil, aferrado a una propiedad en ruinas. Nora me entregó un recibo sellado y una copia del número de presentación. Es oficial, dijo. La casa está ahora bajo revisión provisional. No pierda, esto es su prueba de que intentó hacer las cosas bien. Al salir el sol de la tarde golpeó la cúpula del juzgado, volviéndola brevemente dorada. Abajo, junto al río, los remolcadores gemían contra la corriente, jalando su peso como si nada pudiera detenerlos. Guardé los papeles sellados en mi bolso. Esteban había construido esta casa por amor, pero ahora el amor tenía que sobrevivir con evidencia, declaraciones de testigos y audiencias públicas. Cuando llegué a los escalones, miré una vez atrás a través de las puertas de vidrio. Dentro, Nora ya estaba en su escritorio, colocando cuidadosamente mi carpeta en una pila marcada «Revisión pendiente». La batalla había dejado la seguridad tranquila del manglar. De ahora en adelante se libraría a plena luz del día. El primer titular apareció 3 días después de la presentación. Reclamo. Cuestionable de viuda retrasa. Proyecto de restauración en Playa del Carmen. Estaba enterrado en la página 7 del correo de Puerto Escondido, pero no importaba. Las palabras hicieron su trabajo. Para la noche, extraños en el supermercado susurraban antes de que pasara sus miradas rápidas y compasivas. Román y Félix se habían movido más rápido de lo que imaginaba. Su versión de la historia era simple. Yo estaba confundida, frágil, aferradas a una propiedad que no entendía. Una viuda afligida, perdida en el papeleo. Alguien escribió en línea como si el duelo automáticamente borrara la competencia. Cuando llamé a la licenciada Morales, suspiró. Han comenzado una campaña, Amalia. Sutil pero deliberada. Consejos anónimos al periódico, cartas al editor y una entrevista con un miembro del consejo que les debe favores. Te están pintando como inestable antes de la audiencia. No he hecho nada malo, dije. Claro que no, pero la percepción es su propio tribunal. La verdad de eso cortó más profundo de lo que quería admitir. Esa noche Clara llegó sin avisar, sus tacones resonando en el porche. Traía el periódico doblado bajo el brazo. «Mamá, esto se está saliendo de control», dijo arrojándolo sobre la mesa. «La gente en mi firma me está enviando enlaces. Clientes, colegas. Piensan que te están aprovechando». «¿Quién?» «La herencia de tu padre». Se frotó la frente. «Por ellos, por este proceso, lo que sea que esto sea. No tienes que seguir peleando. Vende el lugar. Llégale a un acuerdo. Podrías donar una parte al fideicomiso que Esteban quería hacer felices a todos». Su voz tembló ligeramente. No era solo frustración. Era miedo, el mismo miedo que Esteban cargaba cada vez que el conflicto amenazaba el nombre de la familia. «No puedo», dije. «Construyó esto por una razón clara». Ella paseó por la cocina, los hombros tensos. «¿Y qué razón justifica arruinar tu reputación? Tienes 72 años. No deberías estar siendo arrastrada por audiencias judiciales y columnas de chismes. Quizás la reputación no es lo que estoy tratando de salvar». Se detuvo, los ojos húmedos pero obstinados. «Entonces, ¿qué estás salvando, mamá?» «Orgullo». Su pregunta quedó entre nosotras cruda y afilada. Quería contarle todos los registros, el fraude,
el fideicomiso, pero vi el cansancio en su rostro y no pude soportar hacer la parte de la pelea. Después de que se fue la casa, se asentó en su quietud habitual el manglar suspirando afuera como una cosa viva. Me senté en el escritorio de Esteban, el que él había lijado a mano, y abrí el diario de cuero desgastado que comencé la noche después de su funeral. Escribí lentamente, deliberadamente. Lo llaman terquedad. Yo lo llamo historia. Debajo añadí otra línea, una que vino sin ser llamada. Algunas cosas no están destinadas a venderse porque su valor no se mide en dinero. La pluma se detuvo. Mi mano tembló no por la edad, sino por la resolución. Los rumores podían torcer la historia, hacerme parecer pequeña o irracional. Pero aún tenía los documentos, la verdad. Y lo único que nunca podrían falsificar, la intención de Esteban. Afuera la niebla se había retirado del manglar, revelando el brillo del agua bajo la luna. Cerré el diario, lo puse junto al recibo de la solicitud sellada y apagué la lámpara. Querían que dudara de mí misma. Pero mientras más empujaban, más clara se volvía su propósito. La casa ya no se sentía pesada con secretos. Se estaba estabilizando. Ladrillo por ladrillo para la tormenta que ya había comenzado. La lluvia llegó desde el océano, esa semana constante interminable, convirtiendo el manglar en un espejo plateado. La casa se sentía viva con ella, el tejado crujiendo al ritmo, el vidrio sudando con condensación. Pasé la mañana ordenando los archivos de Esteban en el estudio, marcando lo que la licenciada Morales podría necesitar para la audiencia próxima. La pila de papeles se había convertido en un muro propio. Registros, mapas, escrituras notariadas. Comencé a pensar que había visto todo lo que esta casa podía contener, hasta que comenzó el martilleo. Venía del pasillo. Arturo Gómez, el cuidador del fideicomiso de la propiedad, estaba reparando un panel deformado cerca del fondo del estudio. Era un hombre callado, quizás de unos 50, con manos ásperas por la sal y el trabajo. Esteban había confiado en él durante años, aunque solo habíamos hablado una vez antes. «Algo está raro aquí, señora Vargas», dijo golpeando el zócalo. «Suena hueco, pero el plano dice que es ladrillo sólido». Me acerqué. «Hueco». Pasó su palma por la pared. «¿Escucha eso?» Un eco sordo siguió a su golpe. Podría ser un espacio de arrastre o una pared falsa. Mi pulso se aceleró. «Muéstreme». Desprendió una tira estrecha de panel. Debajo de la pintura y el yeso había una costura oculta, apenas visible, corriendo vertical desde el suelo hasta el techo. Con una presión cuidadosa, la pared cedió ligeramente un pestillo. Oculto se liberó. Un panel se abrió dejando escapar un soplo de aire fresco y seco. Dentro había una habitación angosta, no más de 2 metros de ancho. Estanterías alineaban ambos lados desde el suelo hasta el techo. En ellas descansaban cajas cuidadosamente etiquetadas y fechadas, algunas más viejas que yo. Arturo me pasó una linterna helaz, atrapando motas de polvo suspendidas como estrellas. Entramos. El olor a papel y metal llenó el aire. Levanté la tapa de la caja más cercana y me quedé helada. Dentro había archivos sellados con el sello del Departamento de Policía de Puerto Escondido, División de Delitos Financieros. Desvaídos, amarillentos, pero intactos. Las fechas abarcaban de 1947 a 1965. Los nombres escritos en varias de las carpetas. Silvio Vargas y René Vargas, el padre y el tío de Román y Félix, eran inconfundibles. Leí el primer informe en voz alta, mi voz inestable. Investigación sobre cuentas de restitución de guerra. Discrepancias en la asignación de fondos. Miré a Arturo. «Esto es malversación», silbó suavemente. Y él guardó todo esto. Otra caja contenía declaraciones juradas de antiguos empleados del astillero, deposiciones notariadas y registros bancarios que mostraban cómo los fondos de restitución destinados a viudas de militares locales habían sido desviados a cuentas de Construcciones Vargas. Esteban había reunido cada documento certificado, catalogado,
preservado. Debió pasar años recolectando esto. Susurré. Pero, ¿por qué esconderlo? Arturo se frotó la mandíbula. Tal vez estaba esperando el momento adecuado para liberarlo. O a la persona adecuada. En una carpeta una nota escrita a máquina llevaba las iniciales de Esteban en la parte superior, para eventual liberación cuando la inmunidad legal esté asegurada. La verdad debe sobrevivir al orgullo. Sentí mi garganta apretarse. Todas estas décadas Esteban había cargado la vergüenza de la corrupción de su familia como lastre demasiado pesada para o hablar demasiado peligrosa para enfrentar. Mientras otros construían fortunas con engaños, él había estado construyendo silenciosamente un archivo para deshacerlo. Encontré otro sobresellado cerca del fondo más nuevo que el resto con mi nombre en el frente. Lo abrí con cuidado. Amalia, si los sobrinos vienen por la casa, estos registros mostrarán al tribunal quiénes son realmente. No quería que esta verdad te tocara. Pero no puedo morir sabiendo que reescribirán la historia otra vez. Úsalos solo si debes. Los destruirá, pero también acabará con cualquier paz que te quede con la familia. Lo siento por ambos resultados. Doblé la carta, mis manos temblando. Por un largo momento ninguno habló. La lluvia golpeaba el tejado como tambores lejanos. Arturo rompió finalmente el silencio. ¿Quiere que lo selle de nuevo? Negué con la cabeza. No. Esta vez no. Llevamos las cajas al estudio y las dispusimos junto a los documentos legales. Los archivos eran más pesados de lo que parecían, no solo en peso, sino en consecuencia. La verdad que Esteban había escondido toda su vida ahora era mía, para sostener y para decidir qué destruiría. Afuera la lluvia se suavizó a un susurro, el manglar brillando bajo una fina línea de luz solar. Se sentía menos como clima y más como un juicio pasando por allí. La mesa estaba puesta con sencillez, mantelería blanca, vajilla desparejada y una tetera humeante en el centro como una promesa silenciosa de que esto permanecería civil. Pulí la plata yo misma esa mañana, los pequeños rituales estabilizando mis manos para lo que traería la noche. La casa olía ligeramente a cedro y aceite de limón, el tipo de confort que esconde una tormenta debajo. Román y Félix llegaron primero con trajes impecables y sonrisas ensayadas. Clara los siguió su expresión cautelosa, como si aún esperara que esta reunión suavizara lo que se había endurecido entre nosotros. La última en llegar fue la licenciada Morales, puntual, como siempre su maletín sostenido como un arma envuelta en cortesía. «Gracias por venir», dije señalándoles que se sentaran. Pensé que era mejor hablar caras a cara. Félix aceptó su taza de té con un asentimiento, aunque no lo bebió. Román no se molestó en ocultar su impaciencia. «Esto podríamos haberlo hecho a través de abogados», dijo. «Prefiero que la verdad viaje sin abogados cuando pueda», respondí. Dio una risa corta. «La verdad, señora Vargas. Creo que eso es exactamente de lo que se trata. Mi tío no estaba...» «Cuidado», interrumpió la licenciada Morales desplegando una carpeta. «Sus declaraciones ya son parte de un caso activo». El leve sonido del reloj llenó el silencio que siguió. Clara se movió incómoda a mi lado. «Tal vez todos podamos mantener la calma», dijo. «Esto no tiene que ser...» «Ya lo es», dije en voz baja. Alcancé la segunda carpeta que había preparado, más pesada de lo que parecía. Antes de que decidan qué creen, hay algo que deberían ver. Román se recostó sonriendo con arrogancia. «¿Más sentimentalismo?» «Otra carta del difunto», no dije sosteniendo su mirada. «Pruebas». Abrí la carpeta y dispuse los documentos uno por uno. Registros, declaraciones notariadas, registros bancarios, cada uno sellado, fechado, verificado. Los nombres en la parte superior eran los de su padre y los suyos. La evidencia hablaba más fuerte que yo nunca podría. La sonrisa de Román titubeó cuando la licenciada Morales deslizó copias de los archivos clave por la mesa.
Su padre malversó fondos federales de restitución en los años 40. Dijo con calma. Esteban preservó cada registro de eso. Estas copias ya han sido presentadas al registro del tribunal bajo divulgación sellada. Si proceden con su objeción de competencia, el sello se levantará. El rostro de Félix palideció. No puedes. Esos archivos debían estar destruidos. Estaban escondidos. Corregí. Esteban creía que la verdad estaba más segura en la oscuridad hasta que alguien intentara enterrarla para siempre. Román se levantó de su silla, las palmas planas contra la mesa. ¿Crees que puedes amenazarnos con papel viejo? La mitad de esos hombres están muertos. Entonces no tienes nada que temer de la verdad, dijo la licenciada Morales con calma, recogiendo las copias extras. Clara miró entre nosotros, su voz temblando. Mamá, ¿todo esto es real? Me giré hacia ella más suave ahora. Cada palabra, cada firma. Tu padre construyó esta casa para que el pasado pudiera levantarse de nuevo. La sala quedó en silencio. El reloj marcó 1 o 2 veces. Román miró los documentos esparcidos, la mandíbula tensa, el cálculo brillando en sus ojos. Luego alcanzó su chaqueta. «Te arrepentirás de esto», dijo su voz baja. «No solo estás tomando la propiedad, estás arrastrando nuestro nombre por el lodo». Nuestro nombre, dije suavemente, ya estaba enterrado. Solo me niego a dejar que se pudra. Se fue sin otra palabra. Félix lo siguió más lento, sus hombros caídos, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. Clara se quedó inmóvil, las lágrimas atrapadas en sus pestañas. La licenciada Morales cerró las carpetas, su expresión ilegible, pero aprobatoria. Cuando la puerta se cerró tras ellos, exhalé por lo que pareció la primera vez ese día. El té se había enfriado intacto, el aroma a limón desvaneciéndose en el aire. La casa volvió a quedar en silencio, pero no vacía. Se sentía despierta, como escuchando los ecos de lo que finalmente se había dicho en voz alta. El juzgado en el centro de Puerto Escondido cargaba el silencio de un lugar donde demasiadas historias habían sido discutidas, rotas y olvidadas. Sus corredores de mármol olían ligeramente a cera y papel viejo. El tipo de olor que hacía que la verdad se sintiera procesal. Llegué justo después de las 9 con la licenciada Morales y Nora Salazar de la Oficina de Preservación. Entre nosotras llevábamos la petición completa para la designación histórica y los mapas anotados de Esteban, cada uno doblado con cuidado como si el papel mismo pudiera magullarse. Román ya estaba esperando en la sala de mediación cuando entramos. Estaba sentado junto a Camila Ortiz, la representante del consorcio, su traje azul impecable, sus ojos evaluadores. Otros 2 hombres estaban detrás de ellos, desarrolladores por sus zapatos caros y su postura indiferente. Félix no estaba allí. Me pregunté si la vergüenza finalmente había hecho lo que la decencia no pudo. La mediadora se presentó como la jueza Inés Torres, retirada del estrado, su voz calma y cortante. «Este es un procedimiento no adversarial», dijo, aunque todos en la sala sabíamos que no era cierto. «Estamos aquí para buscar una resolución que respete los intereses de todas las partes. Comencemos». Román empezó. «Los últimos meses de mi tío estuvieron marcados por confusión», dijo cada sílaba ensayada. Era generoso, pero estaba enfermo. La transferencia de la propiedad fue repentina, sin verificación médica. Mi hermano y yo solo intentamos prevenir una explotación. ¿Por la viuda del hombre que la construyó?, interrumpió la licenciada Morales con suavidad. Esa es una definición creativa de explotación. Román la ignoró. Estamos preparados para ofrecer un acuerdo financiero a cambio de renunciar a la escritura y... Para ahí, dijo la jueza Torres. Señora Vargas, ¿desea responder? Me puse de pie desplegando el mapa principal de Esteban sobre la mesa. El pergamino se abrió con un sonido como un aliento liberado. La tinta roja trazaba las propiedades de la familia a lo largo de la costa de Quintana Roo, cada una marcada con fechas de compra,
datos de topografía y firmas verificadas por los secretarios del municipio. Esto dije en voz baja no fue repentino. Mi esposo documentó cada centímetro de su decisión. Esta propiedad fue transferida legalmente con plena capacidad presenciada y notariada. También fue designada en su testamento como el sitio fundacional de un fideicomiso de patrimonio, destinado a preservar lo que el nombre Vargas una vez puso en peligro. Nora entregó a la mediadora un paquete suplementario, las declaraciones juradas de Esteban, mi testimonio, y cartas de 2 historiadores verificando la elegibilidad de la casa para la preservación. El rostro de Román se sonrojó. ¿En serio? Un fideicomiso de patrimonio. Por una casa. Nora sostuvo su mirada con calma. El fideicomiso ya existe, señor Vargas. Su tío lo financió él mismo. Esta casa será su piedra angular. Camila se movió en su asiento. Jueza, mi cliente tiene preocupaciones sobre la zonificación y los derechos de acceso de la propiedad. Creemos que el desarrollo podría coexistir con... No dije. Mi voz me sorprendió incluso a mí. La coexistencia es lo que nos trajo aquí. Mi esposo pasó sus últimos años reparando lo que la codicia destruyó. Si quieren coexistencia, empiecen por respetar a los muertos. La sala quedó en silencio. El único sonido era el lento tic-tac del reloj sobre la puerta. La jueza Torres carraspeó. La evidencia es extensa y consistente. La transferencia de propiedad se mantiene. Las acciones de la señora Vargas están dentro de sus derechos y la petición de preservación procederá pendiente de verificación final. Román se levantó tan abruptamente que su silla raspó contra el mosaico. ¿Crees que esto se acabó? ¿Has humillado a esta familia? Entonces sabes cómo se siente. Dije. Me miró un momento más, la mandíbula tensa. Luego giró y salió a grandes pasos Camila, apresurándose tras él. Los desarrolladores los siguieron en silencio. Cuando la puerta se cerró, sentí mis rodillas temblar aunque mi voz no lo había hecho. La licenciada Morales puso una mano en mi hombro. Ganaste, Amalia. Silenciosamente y por completo. Nora sonrió débilmente recogiendo los documentos. La historia tiene una forma de defender a quienes la escuchan. Afuera el cielo se había despejado. Bajé los escalones del juzgado bajo la luz del sol que olía ligeramente a lluvia y hierro. Por primera vez en meses, mis hombros se sintieron más ligeros, aunque sabía que la pelea había costado algo invisible, un duelo privado. Vuelto público los secretos de un esposo expuestos. Aún así, al mirar hacia el brillo lejano del manglar, entendí lo que Esteban quiso decir cuando dijo que el amor podía ser administración. Algunas victorias no traen paz, pero protegen el terreno en el que la paz algún día podría sostenerse. Al anochecer el aire se había vuelto tan pesado que podía saborearse. La radio murmuraba advertencias de una tormenta tropical subiendo por la costa, pero el cielo sobre Playa del Carmen ya había comenzado su lento y eléctrico temblor. Las nubes rodaban desde el horizonte como un moretón, extendiéndose por el mar. Clara había llamado antes, su voz tensa por la preocupación. «Mamá, por favor, ven tierra adentro. Solo por esta noche. He soportado cosas peores», le dije, aunque ambas sabíamos que no era cierto. A las 7 el viento arañaba las ventanas haciendo temblar las persianas, como si probara su fuerza. Encendí velas y revisé el generador, pero cuando la primera ola de truenos estalló, la luz se fue por completo. La casa cayó en silencio, salvo por el aullido del viento y el pulso creciente de la lluvia. Me senté en el salón viendo la luz de las velas temblar contra las paredes. El agua comenzó a acumularse fuera de los escalones del porche, el manglar hinchándose bajo el aguacero implacable. Las vigas viejas crujían pero resistían. Esta casa, pensé, estaba hecha para soportar tormentas dentro y fuera. Un relámpago iluminó la sala y por una fracción de segundo, el retrato de Esteban en la pared opuesta cobró vida. Sus ojos parecían capturar la luz firmes y sin miedo.
Casi le hablé en voz alta como solía hacer en noches de insomnio cuando el duelo aún estaba crudo. Pero esta noche el silencio entre nosotros se sentía menos como ausencia y más como comprensión. Me levanté y caminé hacia el invernadero. La lluvia azotaba los cristales difuminando el mundo. Más allá, en una sábana plateada inquieta, las orquídeas temblaban bajo la tensión del viento. Ajusté el pestillo asegurándolo, y mi mirada captó la forma del violonchelo descansando en la esquina, su barniz brillando bajo el parpadeo de la vela. No había tocado desde que lo encontré. Tal vez temía que el sonido me rompiera, pero algo en la tormenta, su honestidad temeraria, su falta de pretensiones exigía una respuesta. Levanté el arco y me senté junto a la ventana. Mis manos temblaron al principio, inseguras, luego recordaron. La primera nota fue baja, cruda como una voz, aclarando su garganta tras años de silencio. El viento respondió a través de las grietas en los aleros. Toqué la suite de Bach que Esteban amaba más, la que me pidió que tocara en nuestro 50º aniversario, aunque nunca lo hice. La melodía llenó la sala oscura fundiéndose con el rugido exterior. Un relámpago destelló de nuevo, y por un latido vi su reflejo en el vidrio firme, escuchando orgulloso. La lluvia martilleaba el tejado. El tono del violonchelo se profundizó resonante, desafiante contra la tormenta. Cuanto más tocaba, más calma sentía, como si cada nota anclara la casa un poco más firmemente a la tierra debajo de ella. El miedo se disolvió en ritmo, la música, el trueno, el pulso del mar. Cuando la nota final se desvaneció, dejé el arco suavemente. El aire olía a lluvia, sal y cera de vela. La tormenta aún rugía, pero la casa se mantenía firme, zumbando silenciosamente con el eco de lo que acababa de tocarse. Miré una vez más hacia el retrato de Esteban. Las sombras se habían suavizado. Por primera vez me di cuenta de que no me había dejado sola en este lugar en absoluto. Simplemente había construido un santuario lo suficientemente fuerte para que encontrara mi propia paz dentro de él. La tormenta pasó antes del amanecer, dejando la isla limpia y temblorosa. El aire olía a pino mojado y sal del océano, y una extraña quietud se asentó sobre el manglar, como si el mundo contuviera el aliento tras demasiado ruido. Caminé descalza por la casa revisando los daños. Las persianas habían resistido. Solo el tejado del invernadero había goteado un rastro fino de agua brillando en los tablones. A media mañana escuché llantas crujiendo en la grava. Cuando abrí la puerta, Clara estaba allí, el cabello alborotado por el viento, el rostro pálido por el cansancio. Se veía más joven de lo que había estado en meses. Vine en cuanto se fueron, dijo, dejando caer sus llaves en el bolsillo. Román y Félix aparecieron en mi oficina ayer con un formulario que querían que firmara algo sobre una venta de propiedad acelerada. Dijeron que resolvería la disputa pacíficamente. Su voz se quebró en la última palabra. Me hice a un lado para dejarla entrar. ¿Qué hiciste?, pregunté. Dio una risa pequeña y cansada. Les dije que si pensaban que la paz venía con un precio, no conocían a esta familia tan bien como creían. Por un momento nos quedamos allí, el sonido del agua goteando llenando el silencio. Luego añadió más suave. Lo siento, mamá. No lo vi antes. Pensé que te aferrabas a un recuerdo, pero estabas protegiendo algo real. Sentí que las palabras se asentaban en algún lugar profundo, deshaciendo un nudo que no me había dado cuenta, que sostenía desde que murió su padre. Alcancé su mano y no se apartó. Ven, dije, el invernadero nos necesita. Juntas llevamos toallas y herramientas por el pasillo húmedo. Las orquídeas habían sobrevivido algunos pétalos magullados, otros más fuertes por ello. Clara ayudó a replantar las que se habían volcado, sus dedos sorprendentemente suaves en la tierra. Trabajamos en un ritmo silencioso lado a lado, mientras la luz del sol se filtraba lentamente por el vidrio. Cuando la última maceta estuvo en pie de nuevo, se apoyó contra la mesa y miró alrededor.
Papá habría amado esto, dijo. Lo construyó para ambas. Respondí. Por un momento ninguna tabló. El aire olía a tierra húmeda y una dulzura leve la que solo llega después de que una tormenta te recuerda que vale la pena conservar. Clara alcanzó una pequeña palita y sonrió. Entonces será mejor que nos aseguremos de que se mantenga en pie. Asentí, y en el silencio de esa mañana el perdón no llegó con palabras. Llegó con el suave rasguño de la tierra, el eco del trabajo compartido y la certeza silenciosa de que el amor, como la casa, había encontrado una manera de reconstruirse. La mañana después del regreso de Clara, la casa se sentía más ligera, como si la tormenta se hubiera llevado algo pesado con ella. La luz del sol se colaba por las ventanas atrapándose en el vidrio húmedo del invernadero. Las orquídeas estaban en pie de nuevo, sus colores más vívidos que antes. Preparé té. Me senté en el escritorio de Esteban y encendí la vieja laptop por última vez. La memoria USB tenía un archivo restante que no había abierto su nombre. Simple. Para Amalia Final. La fecha era de su última semana con vida. Dudé, temerosa de lo que escuchar su voz de nuevo podría deshacer, y luego presioné reproducir. La imagen parpadeó en foco. Esteban estaba recostado contra almohadas blancas, más delgado de lo que recordaba su cabello plateado en los bordes. La cámara temblaba ligeramente. Alguien de cuidados paliativos debió sostenerla. Cuando habló, su voz era poco más que un susurro, pero lo suficientemente firme para alcanzarme a través de los años entre nosotros. Amalia susurró sonriendo débilmente. Si estás viendo esto, significa que hiciste lo que yo no pude. Enfrentaste la casa, giraste la llave. No la construí para mantenerte fuera. La construí para que un día caminaras a través de ella por tu cuenta. Hizo una pausa para respirar los ojos, desviándose hacia algo invisible. La casa nunca fue sobre paredes. Era sobre que supieras que puedes sostenerte sin mí. Las palabras golpearon como un golpe suave. Presioné mi mano contra mi pecho como para estabilizar mi corazón. Continuó su voz haciéndose más débil pero más cálida. Hay un archivo en el cajón a tu lado. Propuesta de residencia patrimonial. Lo redacté con Nora hace meses. Quiero que la casa viva más allá de nosotros, que se convierta en un lugar donde viudas y mujeres retiradas puedan escribir, pintar, tocar música, lo que sea que hayan silenciado en sí mismas. Que vengan aquí y recuerden que aún tienen voz. Sonrió entonces la vieja sonrisa silenciosa de la que me enamoré hace medio siglo. Una vez me dijiste que el amor debería dejar el mundo mejor de lo que lo encontró. Eso es esto, Amalia. Mi prueba de que el amor puede construir incluso después de que se ha ido. Prométeme que lo terminarás. La pantalla se oscureció por un momento. Luego parpadeó lo suficiente para que susurrara. Estaré escuchando a través de los tablones, a través del viento del mar. No te detengas. Entonces el video terminó. Me quedé allí mucho tiempo, la casa completamente quieta a mi alrededor. Afuera el manglar brillaba bajo la luz del mediodía vivo e infinito. Cuando finalmente cerré la laptop, estaba llorando, pero las lágrimas llevaban algo limpio dentro de ellas, como agua salada, limpiando una herida vieja. Esteban no me había dejado un monumento. Me había dejado un comienzo. Y por primera vez desde que lo perdí, entendí que continuar sola no significaba estar sin él. Significaba llevar el sonido de su fe hacia adelante, un latido silencioso a la vez. 6 meses después, la primavera había regresado a la isla. Los pastos del manglar estaban altos otra vez, el aire rico con sal y promesa. La casa llano cargada por el secreto se alzaba brillante contra el horizonte, sus ventanas abiertas a la brisa marina. Un pequeño letrero de madera colgaba junto a la puerta. Fideicomiso de la Casa Vargas solo por consentimiento. Esa tarde tuvo lugar la primera reunión en la sala de música restaurada. Filas de sillas plegables enfrentaban la ventana salediza y jarrones con orquídeas alineaban los alféizares.
vecinos de Playa del Carmen, miembros de la Fundación del Patrimonio Costero y algunas mujeres que habían solicitado la nueva residencia. Estaban sentadas con tranquila curiosidad. Los meses de tormenta quedaban atrás, pero el aire aún mantenía esa calma peculiar que sigue a una gran agitación. Clara se movía entre los invitados con un portapapeles, su energía mesurada pero confiada. La observé desde el otro lado de la sala mientras explicaba el programa, un santuario para mujeres buscando renovación a través del arte, la música o la escritura. Había sido su idea grabar las solicitudes digitalmente, para que dure más que cualquiera de nosotros, había dicho. Verla tomar posesión de algo que su padre solo había imaginado me llenó de una calidez que ningún premio o fallo podría igualar. Cuando Nora Salazar señaló, me levanté y me acerqué a la pequeña plataforma junto a la ventana. Los invitados se callaron. La luz tardía había convertido la sala en ámbar. Apoyé mi mano en el violonchelo a mi lado, su superficie pulida, capturando la luz como un recuerdo hecho visible. Esteban una vez me prohibió entrar en esta casa. Comencé mi voz firme aunque mi garganta se apretaba. Pensé que era el miedo lo que lo mantenía callado, pero ahora sé que no estaba cerrando una puerta, la estaba construyendo para mí. Para todas nosotras que llegamos a cierta edad y nos preguntamos si nuestras voces ya tuvieron su turno. Miré hacia Clara. Sonrió los ojos brillantes y por primera vez no vi rastro de distancia entre nosotras, solo reconocimiento. La sala se llenó con un silencio que se sentía como reverencia. Levanté el arco, lo deslicé por las cuerdas y la primera nota se desplegó profunda y resonante. Afuera el viento del mar atrapó el sonido y lo llevó a través de las ventanas abiertas, mezclándolo con el leve llamado de las gaviotas. Cuando el acorde final se desvaneció, miré hacia el horizonte donde el agua encontraba el cielo, y casi podía sentir a Esteban allí, en el aire salado, aún construyendo, aún escuchando. La casa había encontrado su voz al fin, y cantaba no de pérdida, sino de comienzo.